Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes. Pues es un honor para nosotros el que hayas accedido a esta entrevista para esos recortes. La verdad es que llevo mucho tiempo preparándola, pero por unas cosas o por otras hasta ahora no ha podido ser posible. Así que muchas gracias y vamos a ver qué tal nos sale. Muchas gracias a vosotros, que sabes que para mí no es una entrevista normal esta y que, bueno, contigo teniendo confianza y sabiendo la ilusión que pones en este trabajo, ¿no? Pues es un orgullo. Bueno, creo que naciste en Teruel, ¿puede ser? No, en Madrid, estuve viviendo en Teruel. Estuviste viviendo en Teruel en tu niñez, ¿no? No, a los 18 años me voy de casa y me voy un año allí a vivir. No llega al año, pero bueno, 8 meses o así, y estoy allí, pues eso, el añito ese. Pero vamos, casi mi niñez, porque a los 18 años ya me dirás tú. O sea que te fuiste a los 18 años a Teruel, estuviste un año, pero naciste en Madrid. Nací en Madrid. Vale, también sé porque me lo han contado, que en el colegio eras una niña muy aplicada, muy estudiosa, que llevabas muy buenas notas, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, no sé si es porque quería estudiar, yo sabía que repetir no iba a repetir nunca, me perder el tiempo y entonces, bueno, tampoco en el colegio tiene mucho tampoco estudiar, ¿no? Pero bueno, si luego ibas estudiando el instituto y el curso superior y sí, lo sabía todo. Y has vivido siempre en Móstoles, ¿no? Cuando he vivido siempre de pequeña en Móstoles, me voy a Teruel y cuando vuelvo ya me voy a vivir casi otro añito a Coslada y ya luego ya Campo Real. Sí, ahora sé que has adoptado Campo Real como tu pueblo y vives allí. Bien, pero vamos a empezar por la niñez. Entonces la niñez la pasaste en Móstoles, en la escuela, y seguro que sería por esa época cuando tu afición por los toros aparecería, ¿no? Era increíble lo que yo podía esperar un 15 de septiembre, porque en Móstoles el concurso era el 15 de septiembre y era yo a los que podía ir, que eran los que me llevaban mis padres, era Humanes y Móstoles, que es los que se hacía por esa época, no era como ahora que hay en todos los pueblos. Entonces, bueno, la ilusión que yo tenía de esa semana, porque además se juntaban los dos concursos en esa semana o incluso el mismo día, era bestial. Y por entonces en el cole, ¿cuál era tu asignatura preferida? Educación física, era la mejor. Era el descanso del resto de lo que no nos gustaba y estábamos de profesores hartos y era un respiro. A mí me encantaba ya el deporte y bueno, esa era la más facilita además. ¿Y tu asignatura hueso? Inglés, nunca he podido con el inglés, nunca. Entonces estoy seguro que te acordarás de tus maestros, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué recuerdos guardas de ellos? Pues lo guardo, bueno, la verdad es que, menos la de inglés, que la odiaba, el resto de profesores muy muy buenos, incluso en el instituto, que era una mala época para mí, y me acuerdo de que ellos sí eran un apoyo, y me ayudaban muchísimo fuera del instituto, ¿no? Y en la educación física sobre todo porque yo empezaba ya con los recortes de yo profesor, voy a muchos toros y yo algún día voy a recortar y decir otro sigue, que estás un poco zumbailla y sí. Y algún día incluso eso, ya cuando he recortado, uno de los profesores le vi en un encierro y me dijo, no apostamos por ti, mira dónde estás. Sí, incluso hoy has tenido una grata experiencia con niños en un cole de primaria y has visto qué expresión tenían en la cara cuando te han visto aparecer, ¿no? ¿Cómo puedes decirnos, cómo puedes reflejarnos eso que has sentido hoy? Es indescriptible lo que un niño te puede aportar, ¿no? Cuando yo me imagino cuando era niña y eso, pues iba a concursos y veía a mis ídolos, a Julián, al Blanco, a Palacios. Y si esos niños de hoy han tenido la mitad de ilusión que yo tenía, es incalculable, ¿no? Y además eso ha sido entrar por la clase y ver sus caritas de emociones y sobre todo había una niña pequeña que, bueno, cuando la he cogido en brazos, que me has dicho tú qué cara tenía, pues sí, es que ese es uno de los mayores regalos que te da el mundo del toro, ¿no? El que sienta la sensación del toro es indiscutible que es la mejor. Pero estas cosas, eso tampoco se paga con nada del mundo. ¿Esperabas este recibimiento en el cole? No, nunca he tratado con niños. Hombre, es verdad que cuando sales de una plaza de toros o cuando vas a los pueblos, pues los niños siempre están ahí, la ilusión, y son los que más te dan, pero tanto juntos o una clase o saber que te están esperando a ti, porque como ya me comentabas tenían ilusión y eso, bueno, pues a mí yo creo que me ha hecho más ilusión que a ellos. Pues no sé si sabrás, creo que ya te lo he dicho, que para ellos eres una heroína auténtica. Y eso de poderlo tener allí enfrente, poder hablar con ella, poder tocarte, seguro que no lo olvidarán en toda su vida, eso está claro. Ni yo ellos, es que es mutuo, ¿no? La ilusión que te dan los niños
y la que tú les puedes dar a ellos, eso es increíble. Bueno, también sabrás, Carolina, que antes que tú vinieron al cole otros grandes recortadores como Conra. A propósito de Conra, ¿qué nos puedes contar de él? Pues he tratado poco con él, pero creo que de fondo es una de las mejores personas que te puede echar a la cara, porque, ya digo, es súper noble el chaval, muy simpático y muy campechano, ¿no? Y luego dentro de la plaza, ¿qué puedes decir de alguien que ha demostrado tanto en la arena ya, ¿no? No tengo yo que hablar de alguien que es eso, que en la arena ya ha demostrado todo, ha puesto plazas en pie, que ha demostrado que entiende el toro, terrenos y que ha sabido ejecutar más de una suerte y increíble, ¿no, el chaval? Después de Conra también se acercó por nuestro cole Josele. ¿Lo conoces? ¿Qué nos puedes contar de él? Pues José sí te puedo contar más, campechano, es súper majísimo, te ayuda en todo lo que puede, te tranquiliza si ve que estás nerviosa y la afición le puede porque le ves en sitios también de encierros, entonces... Y dentro de la plaza lo mismo, es un chaval que ha tirado para adelante, que lleva muchos años ahí en la cara del toro, muchos años demostrando lo que vale, porque dicen que es difícil llegar pero más difícil mantenerse, pues le lleva muchos años y sigue estando ahí de lo mejorcito, ¿no? Ahora está pasando por el problema de rodilla que tiene, pero es que ha demostrado estar ahí siempre arriba y tener una sangre fría ante los toros, saber manejarlos y poner a plazas en pie. Después de Josele también se acercó por nuestro colegio Paquito. ¿Lo conoces? ¿Nos puedes contar algo sobre él? Paquito, como yo digo, le he visto crecer en los toros, no le he visto antes desde que íbamos de encierros, bueno, porque más o menos de mi quinta, desde que íbamos de encierros, y la afición le puede. Ese chaval es que sí que es alguien que siempre ha vivido los encierros, los toros, las capeas, y que ha llegado donde está porque ha luchado mucho, sin duda, y entrena muchísimo y ahora mismo es uno de los mejores saltadores del mundo. Y por último, pues hoy has llegado tú, entonces yo pretendo no solamente llevar al cole a los niños, a los mejores recortadores, sino sobre todo que sean buenas personas. Entonces ya lo has dicho antes y espero que tu experiencia con ellos haya sido satisfactoria, ¿no? Muchísimo. ¿Volverías a repetirlo? Sí, sin duda. Lo sabía porque sabía que yo siempre digo que los mayores se te pueden venir a pedir una foto o les puedes ver ilusión por conocerte, pero que la sinceridad que te da la cara de un niño al verle, o la ilusión o la espontaneidad que tiene un niño, no la tiene ningún mayor. Nunca, es que nunca va a poder compararse. Y entonces es súper gratificante, ¿no? Ver cómo la ilusión que les ha hecho. Bueno, antes me has comentado que ya fue en tu etapa de colegiala cuando empezó tu afición por los toros, pero ¿quién te inculcó en esos momentos el mundo del toro? Mis padres me llevaban, como he comentado, pues a los encierros de Humanes, de Móstoles, que era lo que había entonces, que no eran todos los pueblos concursos como hay ahora. Y los encierros que había antes sí llevaban a más gente, más aficionados, porque no era media hora de encierro y capea, sino que se soltaban por las calles, era otra manera, otras tradiciones. Y entonces pues si nos juntábamos toda la familia, me acuerdo con mis tíos y eso, y nos íbamos a los Humanes y pasamos allí todos los días. Y bueno, luego me llevaron un par de concursos y cuanto que pude volar, volé del brazo de mi padre y a ver concursos por ahí. Y ya me enganché. Y luego te engancha de tal manera que quieren más y más concursos y verles. Y pierdes lo que sea por poder ir a un concurso a ver a tus ídolos y ver cómo lo hacen. Claro, me lo estás contando y supongo que en tu trayectoria como persona y como recortadora pues habrás aprendido que el mundo del toro tiene unos valores, ¿no? Unos valores de respeto, de cultura, de tradición, de historia. ¿Cómo debe ser el trato ante el toro? Carolina, ¿qué valores tenemos que tener presente? Mira, yo siempre comparo que el toro, una plaza de toros, es la vida. Y a la vida siempre hay que ir con la verdad por delante. Y hay que ir arriesgando. Y hay que coger las cosas con temple, pero nunca recular para atrás. Por ejemplo, no dudar. Todo lo que le quieras hacer o la manera de torear que tengas tú es la que vas a tener que afrontar ante la vida, ¿no? Eso es lo que yo intento. Luego me puede salir o no en la plaza, pero eso es lo que yo intento. Y sobre todo valor ante el toro, arrojo y con decisión, ¿no? Y con ganas. Entonces, ¿qué es un toro para ti? Es una forma de vida. Es un momento dado en lo que te pones delante y te juega la vida, pero también es tu forma de vida y es tu manera de ser. Y eso es lo que yo creo que en el fondo todos los recortadores llevamos dentro, porque tú ves
a alguien recortar, y luego es que muy pocas veces se sale de cómo es en la vida real, ¿no? Alguien más tímido o en la plaza, y eso se nota. Pasamos ya pues a la etapa adolescente en el instituto, y aquí también me han comentado que seguías siendo una chica estudiosa y aplicada. ¿Hasta dónde llegaste en los estudios? Hasta un módulo superior de deportes. Ahí me quedé, quería seguir estudiando, y bueno, yo sabía que estaba viviendo, cuando empiezo con lo de los recortes, todos los días hay entrevistas de televisiones, hay concursos, hay que ir a sitios, y yo sabía, tenía los pies en el suelo, porque sabía que esto solo me podía pasar en principio a mí, porque era la primera, ¿vale? Que era una cosa que me estaba sucediendo única y que quería aprovecharla, y no era muy compatible con estar todas las tardes estudiando, porque el módulo superior ya lleva ciertas horas de estudio por la tarde. Entonces decidí volver luego a los estudios, porque, como digo, tenía los pies en el suelo de que esto no me iba a dar de comer, ni quería que me diera de comer. Yo siempre he querido que los toros fuera una afición y tomarlo como tal. Luego, aparte, tener siempre mi trabajo, mis estudios y formarme. Pero tampoco quería desaprovechar esa oportunidad, y quería vivirla lo más plenamente que pudiera. Entonces, un año, o a mitad de ese año ya, dejé los estudios y me puse con los toros, pero hasta ahí lo lleva bien. ¿Y piensas acabarlos en un futuro próximo? Pues debería, pero lo que pasa cuando te vayas de casa de los padres y tienes que pagar la casa y tienes que pagar el coche y tu trabajo te ocupa mañana y tarde, y pues ya es peor, ya es más duro, pero sí me gustaría. Sobre todo por experiencia personal, ese módulo creo que es muy bueno, muy bonito. Entonces está claro que fue en esta etapa donde consolidaste tu vocación de ser recortadora, ¿no? Sí, yo sabía que me gustaba y estaba viviendo un sueño, algo que era impensable hacer, y yo lo había hecho realidad. Esa suerte, como yo digo, me había tocado a mí y quería aprovecharla. O sea que fue en esta etapa cuando tú supiste que querías ser recortadora. Que me gustaban los toros, lo sabía desde muy pequeña. Que podía ser capaz de recortar era esa época, porque antes es que era impensable que una mujer saliera a recortar. Hoy uno de los niños me ha dicho que era mi sueño de recortar de pequeña. ¿Cómo era el sueño de recortar? Mi sueño no era recortar porque era imposible, no había recortadoras. Mi sueño era, por muy así que hay que decirlo, era hacer una limón con Julián Gómez Carpio en la plaza de Móstoles. Y yo os había dicho años atrás, pues claro, es que era un mico, y ponerme delante del toro, pues Julián dijo que espérate un par de años. Pero ese era mi sueño, porque no era alcanzable ningún otro, ¿no? Hasta que, bueno, empecé a recortar y surgió una recortadora. Y en estos comienzos, Carolina, ¿quién te ayudó o en quién te fijabas? ¿Quién más te ofreció su ayuda? De recortadores me he encontrado a muchos que es verdad que me han tendido la mano, muchos que capea tras capea, concurso tras concurso, te van dando sus consejos, te ayudan. En la época que yo estuve en Teruel tuve muy buenos maestros, Alberto de Bechi fue uno de ellos, que me enseñó a quebrar, en langosta. También pues en la época ellos iban con Jorge Cervera y también recibes consejos, ¿no? Y te vas formando poco a poco de cada uno de ellos. Es que vaya una serie de recortadores que me has comentado, ¿no? Alberto Ibáñez, Langosta, Palacios, El Blanco, Palomino, Parry, ¿no? Vaya generación de recortadores. Yo, como te he comentado antes, ahora a lo mejor el nivel que hay ahora no lo había antes. Era imposible ajustar tanto como lo hace Dani Alonso ahora, o Coati, o Peta. Pero esa era la generación estrella. Yo siempre lo voy a decir, que la generación esa que nos hacía movernos a muchos por ir a concursos, esa no lo has vuelto a ver, o a mí por lo menos no me lo parece. Y es que eran increíbles. Es que Palacios, el Rata, el Blanco, es que eran increíbles. Bueno, a mí como conquense me gustaría saber tu opinión sobre Palomino. Palomino fue un boom, fue yo creo que un antes y un después de los recortes, ¿no? No se hablaba tanto de los recortes, hasta que de repente empieza a salir el nombre de Palomino en todos los carteles. Y concurso que iba a Palomino, concurso que ganaba, y era... porque es que era Dios. Ahora hay muchos muy buenos, o bueno, muchos. Hay una serie de recortadores que están arriba del todo, Coati, Peta, Dani Alonso y 4 más a lo mejor, que son increíbles. La manera que tienen ellos de recortar es única, pero es que antes solo estaba Palomino. Y fue un boom que hacía que todos fuéramos a las plazas a verle. Y él solo podía llenar las plazas y podía emocionar a todo el mundo. Y el otro día, hace unos años, cuando salió en las ventas, que se hizo el concurso de leyendas del recorte, ver pisar a esa generación y sobre todo ver pisar a Palomino
es que te volví a recordar aquellos concursos y gente única. Carolina, pues empezaste pues como empiezan todos, ¿no? En las capillas de los pueblos, en encierros, en fincas, ¿no? Yo empecé en el pueblo de mi padre, que me dijo la típica frase de a que no te atreves a, y por ahí ves a una niña de 15 o 16 años tendría, saliendo a recortar una vaca, una arala, que además ves el vídeo y voy ahí todo timidilla, así con una capuchilla que me puse, una sudadera, y de repente me planté en mitad de la plaza, llamo a la vaca, la recorto y desaparezco, porque me dio tanta vergüenza que la gente empezase a aplaudir, y esa fue la primera experiencia. Y pues como tú has dicho, capeas y con los amigos, venga, da un recorte aquí, da un recorte allá, y así. Sí, poco a poco los organizadores te empiezan a llamar a concursos, exhibiciones por toda España, empiezas a ser muy conocida, sales en televisión, en todos los medios, internet, radio, ¿no? Empiezas a ser una chica muy conocida, ¿no? La primera chica recortadora. Ahí fue un poco difícil, porque también ves la cara mala, la cara de que a lo mejor te van a utilizar o de que te están haciendo ciertas cosas que no son muy buenas. A mí el primer concurso que tuve, yo me fui de cierta gente, decidí recortar porque otros empresarios me dijeron de recortar y fíjate que inocente era por aquel momento, que claro, es que eres la primera, no sabes lo que te viene, ¿no? Pero a mí el primer concurso me amenazaron, el empresario me amenazó, el empresario con la gente que yo me iba, con que si yo salía al concurso con los otros empresarios, nunca más me iban a dejar recortar. Y me amenazó concretamente con nunca más recortar con Julián, hacer un paseillo con Julián, que para mí era Dios, ¿no? Entonces yo lo pasé muy mal, yo me acuerdo que esa época, imagínate que me lo dicen ahora, pues seguramente le contesté de mil maneras, pero por aquella época sí tuve problemillas, pero sí, ya empiezas a conocerte y ya vi que no me iban a faltar fechas. ¿Y cómo afrontabas por entonces el hecho de empezar a ser tan conocida? ¿Cómo lo afrontabas? ¿Cómo lo llevabas? ¿Te influía en tu personalidad, en tu carácter? Influyó mucho para bien, porque como te he dicho antes, era un sueño, yo sabía que el boom que estaba teniendo era una cosa única y que no iba a volver a tenerlo y quería aprovecharlo y pues es un reconocimiento y un sueño que tú estás haciendo realidad, pero por otra parte te cae todo tan de golpe y tantos palos o sorpresas, como quieras llamarlo, que no estás preparado porque eres la primera y no sabes por dónde van a ir los tiros, que sí es verdad que te agobia un poco. Y yo me acuerdo que esa época la viví muy bien porque era un sueño, pero también tuvo muchas cosas malas que me hicieron agobiarme muchísimo. Ahora a lo mejor no me hubiesen agobiado nada, ¿no? Pero por aquel entonces, además una chica con 18 años, pues sí te agobiaba.